Hola chicos, estamos en este webinar sobre métodos abstractos en Java y Android. Y bueno, voy a explicarlo con un pequeño ejemplo, como normalmente solemos hacer. Lo primero de todo, pues vamos a crear un proyecto para poder ir añadiendo en el código en este proyecto en vez de modificar uno ya existente. Como veis, voy a crear un proyecto Android porque me parece mucho más sencillo para poder mostraros cómo se realiza un método abstracto, y realmente el funcionamiento en Java sería exactamente el mismo. El nombre de la aplicación pues lo voy a poner método abstracto. El nombre del proyecto tal cual queda, y el paquete vamos a poner como siempre el propio nuestro, que sería así. El resto de opciones las voy a dejar por defecto, pero bueno, que sepáis, como os acabo de decir, que es compatible con cualquier versión de Java y por tanto con cualquier versión de Android. Pulsamos en siguiente, no quiero crear una actividad y no quiero crear un icono personalizado. Finalizamos esto y ya tenemos aquí nuestro proyecto. Como siempre que lo realizamos así, de esta forma, sin actividad propia, sin actividad automática, vamos a crear un paquete con el paquete del sistema, un paquete dentro de la carpeta src para meter nuestras actividades, nuestro código. Lo creamos aquí, finalizamos y ya lo tendríamos aquí creado. En cuanto a los métodos abstractos, sirven básicamente para crear una clase padre que tenga un comportamiento por defecto, una especie de estructura básica, un funcionamiento básico, pero que ciertos métodos no estén implementados, para que implementen las clases hijas. Esto es muy útil cuando tenemos en Java por ejemplo, dos clases que se parecen mucho, pero que solamente varían en un método, en unas funciones. Con un método abstracto se haría realmente muy rápido, y ahora vamos a ver cómo se realiza, para que veáis realmente la diferencia entre métodos abstractos, hacerlo con métodos abstractos y no hacerlo con estos métodos. Lo primero de todo, vamos a hacerlo sin métodos abstractos. Entonces, vamos a crear un layout. Va a ser un mismo layout que voy a usar en las dos actividades para que veáis que realmente hay actividades, muchas veces nos sucede que tenemos actividades muy parecidas, pero que solamente varían un poco la función de un método, de una pequeña parte del código. Entonces, como siempre, new Android XML file. El nombre del archivo al layout le voy a llamar activity abstract y finalizar. Está creándolo ahora mismo. Vale, aquí lo tenemos. Vemos que por defecto solo nos crea un linear layout muy sencillo. Vamos a poner dos elementos, un text view y un botón. Y vamos a hacer que el funcionamiento de ambos componentes varíe. Entonces vamos a gestionarlo. Vamos entonces a crear el text view. Vamos a ponerle un ID. txt info, por ejemplo. Le ponemos un ancho que voy a ponerle que sea todo el ancho de la actividad, de la pantalla, y un alto que se ajuste al contenido que haya dentro. Con esto ya tenemos el text view creado. Vamos entonces a crear un botón. Como os decía, básicamente van a ser los dos elementos que voy a añadir. Y en el botón vamos a poner lo mismo, el Android ID, que va a ser más ID btn acción. El ancho, pues voy a ponerle lo mismo también, el ancho del padre. Y el alto, pues también voy a ponerle lo mismo, que se ajuste al contenido, grab content. Si os fijáis, no le he puesto texto a ninguno de los dos elementos. Vamos a ver después cómo se le puede hacer, porque bueno, voy a hacer que el text view siempre sea el mismo texto, pero que el botón cambie el texto y el funcionamiento, lo que se realiza al pulsar en el propio botón. Entonces, bueno, vemos en el modo gráfico, como tenemos aquí el text view en la parte superior y el botón justo debajo.
Podríamos añadir que estuviera separado, podríamos poner el botón abajo, pero bueno, no es parte de este webinar, así que no me voy a meter en eso para tener más tiempo para lo que es el código. Teniendo ya el layout creado, vamos entonces a crear la clase. Pues new class, el nombre de la clase pues lo voy a llamar activity 1 y voy a decirle que el superclass sea activity. Control espacio para que me salgan las opciones y selecciono activity. Pulso finalizar y ya vemos aquí que me crea una estructura básica del proyecto. Vamos entonces a crear, en este caso ya os comento que no voy a usar los métodos abstractos, vamos a crearlo con una actividad normal y corriente. Pues sería un onCreate normal y corriente, esto no tiene problema ninguno. Le asigno el layout con el setContentView, siempre es r.layout. El nombre del XML y punto y coma al final. Ahora vamos a darle la funcionalidad, vamos a pasar a ponerle el texto del TextView y el texto del botón. Para ello vamos a tener que crear dos variables. Voy a crear dos variables globales, una de tipo TextView y le voy a llamar texto y otra de tipo button y le voy a llamar pues botón. Con esto ya lo tenemos creado. Vamos entonces a localizarlas en el layout. Para localizarlas siempre es con el findViewById. Entonces ponemos texto igual a findViewById r.id.txtinfo y siempre nos va a mostrar un error, esto es normal, nos ponemos encima y añadimos el casting al tipo de datos. Y lo mismo vamos a hacer con el botón. findViewById r.id.btnacción, punto y coma, y el casting. Vale, ahora mismo ya tenemos localizados los dos elementos. Vamos entonces a ponerles un texto, que muestren un texto. Por ejemplo, vamos a poner que en el texto, en el TextView, mostramos el texto. Estamos en la actividad 1. Punto y coma. Y en el botón también le asigno un texto y le voy a asignar abrir actividad 2. Vale, como podéis ver es muy sencillo hasta este punto. Lo único que hemos hecho ha sido decirle al sistema que queremos usar este layout, localizar ambos componentes y asignarle el texto a ambos componentes. Vamos entonces a ponerle una función, un código al botón para cuando se haga clic en él. Esto siempre recordad que es con un setOnClickListener. Aquí lo tenemos. Y podríamos crear un nuevo onClickListener aquí poniendo new onClickListener. O como siempre os suelo indicar, poniendo this y indicándole al sistema que tiene que usar el onClick en la propia actividad. Como veis, pulsando cuando nos da el error, diciéndole que la actividad gestione o implemente el onClickListener, ya nos añade aquí este código, estas dos palabras, nos marca un error en el nombre de la actividad y tenemos que decirle que añada los métodos no implementados. Aquí lo tenemos, vemos aquí el método onClick. En este método onClick borramos el comentario y vamos a ponerle el código. Para poner el código, aunque en este caso solo tenemos un botón, pero bueno, vamos a ponerlo bien, sería usando un switch v.getID, abrimos llave y sería case.r.id btnacción, dos puntos y el break para evitar que si tuviéramos más opciones se ejecutaran todas. Y entonces aquí dentro vamos a hacer la llamada, vamos a crear el intent para que se abra la segunda actividad. En este caso aún no la tengo creada, entonces voy a crearla. En el paquete que teníamos por defecto de la aplicación, pulsamos botón derecho encima, New Class, igual que antes, y le vamos a llamar Activity 2.
y también vamos a decirle que el superclass es activity. Pulsamos Finish, tenemos más o menos la misma estructura. Vamos a añadir el onCreate, el setContentView, que ya os comenté antes que va a ser el mismo, ActivityAbstract, y en este caso pues vamos a tener que añadir también los mismos componentes. Vamos entonces a añadir el TextView, bueno, private TextView texto y private button. El nombre he puesto lo mismo, pero podríais poner cualquier otro nombre, no pasaría nada en este caso. Ya os digo, no estamos aún usando los métodos abstractos. Vamos entonces a hacer igual que antes la localización de estos componentes. Entonces, texto igual a findViewById, r.id.txtinfo. Hacemos el casting, siempre hay que hacerlo, siempre nos va a dar error. Hacemos lo mismo, los mismos pasos con el botón, findViewById, r.id.btnacción, punto y coma al final, y añadimos el casting. De esta forma ya tenemos localizados los dos componentes. Tenemos el texto, tenemos el botón, pero aún no tiene información, ninguno de ellos. Entonces vamos a poner, igual que antes, texto.setText. Y aquí le vamos a poner, pues, estamos en la actividad 2. Y el botón, pues también vamos a ponerle texto. Y le voy a poner, pues, el texto del botón, voy a ponerle que sea cerrar actividad. Para que veáis que sean códigos completamente distintos, para que veáis que hay una parte muy parecida y otra parte muy distinta. Igual que antes, le asigno el onClickListener al botón para poder darle contenido, para poder darle una acción, un código. SetOnClickListener, this. Vemos aquí lo que os comentaba antes del error. Bajamos y siempre la última opción es permitir que la actividad implemente onClickListener. Nos lo añade aquí, nos da el error siempre en el nombre de la actividad, del nombre de la clase. Añadimos los métodos no implementados y ya nos añade esto. Igual que antes, igual que en la otra actividad, vamos a hacer el switch. v.getID, abrimos la llave y ponemos el caso de r.id.btnacción, dos puntos. Ponemos el break y con esto ya tenemos un código base para la actividad. En este caso, el botón en esta actividad lo que va a hacer es cerrar la actividad. Entonces, para cerrar la actividad es sencillamente llamando a finish. Con esto nuestra actividad ya se cerrará y volveremos a la actividad que tuviéramos antes. Y en la actividad 1, que nos faltaba el código del botón, del switch, vamos entonces a ponerlo. El código sería intent, por ejemplo, en minúsculas, igual a new intent. El primer campo siempre es el contexto, en este caso es this, y el segundo es la actividad que queremos abrir, la clase que queremos abrir, que sería activity2. Recordad siempre control espacio, nos va a dar mucha ayuda. Activity2, lo seleccionamos, punto class. Con eso ya tenemos la actividad creada. Vemos que no nos está dando ningún error. Nos pone aquí el aviso de que no lo usamos, entonces vamos a usarlo. Start activity y le pasamos el intent nuestro. Y con esto ya tendríamos una aplicación. Bueno, faltaría en el manifest, vamos a añadir las actividades. Dentro de application, control espacio, activity, otra vez control espacio, seleccionamos Android name. Y si pulsamos control espacio nos ponen todas las opciones de todas las actividades que tenemos en los proyectos. Recordemos, este empieza por es.exitae.método abstracto. Pues vamos a ponerlo. Bueno, ya solo con el es, ya vemos aquí que ya nos aparecen. Seleccionamos el activity 1 y dentro del propio activity
tenemos que poner el intent filter con el action Android name action main para decirle que es el icono por defecto, y el category también Android name y category launcher para decirle que lo queremos en la lista de aplicaciones del sistema. Con esto ya lo tenemos creado. Vamos entonces a definir, a indicarle al sistema cuál es la otra actividad. Pues igual que con el primero, botón derecho, control espacio, nos aparece el selector, seleccionamos Activity, el Android Name ahora sería el Activity 2 en vez de Activity 1, pero en este caso ya no queremos ponerle un intent filter. Esta actividad no es la actividad de entrada en la aplicación. Entonces ahora mismo tenemos los archivos que hemos modificado, sería el manifest añadiendo la actividad, sería crear el layout para usar en las actividades y tendríamos estas dos actividades que, si os fijáis, son casi iguales, casi idénticas. Lo único que cambia son estas dos líneas y estas otras dos líneas. El resto es todo completamente igual. Como podéis ver, son como el 80% de las líneas o el 90% de las líneas son exactamente idénticas. Si ahora mismo ejecutamos el programa, voy a ejecutarlo en un dispositivo mío, no lo voy a ejecutar en el emulador, ya que suele ir bastante lento. Y lo que hago es os muestro unas capturas según vaya quedando. Esta sería la actividad principal. Vemos aquí que debería... A ver, vamos a verificar, voy a verificar. Sí que aparece. Vemos aquí la actividad principal. Voy a pulsar el botón. Actualizo la pantalla. Y nos aparece la segunda actividad. Si vuelvo a pulsar el botón de cerrar actividad, nos vuelve a la primera. Aquí la tenemos. Entonces vamos a verificar, vamos a ver cómo podemos mejorar el código usando métodos abstractos para evitar tener que tener un código con un 80 o un 90% exactamente igual. Lo primero de todo, vamos a tener que crear una nueva clase que sea la clase que haga de clase padre de ambos métodos, de ambas actividades. Entonces vamos a crear nuevo clase activity y lo voy a llamar padre. El superclass va a ser activity, igual que las otras, ya que queremos que sea una actividad. Finish. Vale, y ahora aquí en esta actividad padre tendríamos que poner todo el código que sea exactamente igual. Si os fijáis, el código es muy parecido, pero bueno, modificarían estas dos líneas de dentro del onCreate, estas dos, y dentro del onClick cambiaría esto. Como podemos ver, es un poco difícil el detectar, el que el sistema detecte que estas dos líneas son distintas porque está dentro de otro código, tiene un switch alrededor. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a, bueno, lo primero de todo vamos a copiar el código tal cual lo tenemos aquí, desde este punto hasta aquí abajo, vamos a copiarlo dentro de nuestra actividad padre. La copiamos, guardamos todo y bueno, vemos que nos da errores, es normal. El error del set onClickListener es el mismo que nos pasaba en el otro sitio, le decimos que tiene que implementar el onClickListener, la actividad nuestra, y con esto ya estaría. Ya vemos que lo coge perfectamente, no nos da ningún otro error. Y como os decía, estas dos líneas son las que van a variar. Pues lo que vamos a hacer va a ser eliminarlas. Aquí solamente dejaríamos, en la actividad padre, solo dejaríamos el código que sea exactamente igual. Lo eliminamos. Vemos aquí que, bueno, que nos pone que el TextView, el texto, no se está usando. No nos importa, ya os digo que no pasaría nada. Y el cambio de este código que tenemos aquí dentro, como os decía, voy a hacer un pequeño cambio para crear un método abstracto, para que veáis cómo funciona un método abstracto. Entonces, en vez de tener aquí el código, lo corto, lo he cortado para tenerlo disponible y voy a crear aquí un método que sea private void, porque no quiero que me devuelva nada, y voy a decir ejecutar, le voy a llamar ejecutar acción. No quiero pasarle ningún parámetro, abro llaves y pego lo que acabo de cortar antes.
Entonces aquí pongo ejecutar acción, punto y coma. Con esto ya lo tenemos. La ejecución va a ser exactamente igual. En cuanto pulsemos el botón, se ejecutaría este método, ejecutar acción, que hace la apertura de la segunda actividad. Pero bueno, recordad que esta es la actividad padre. No queremos que ejecute nada, sino que esta parte de la ejecución queremos delegarla, queremos que la hagan las clases hijas. Entonces, esta clase, este método, es el que queremos convertir en abstracto. Para convertirlo en abstracto, lo único que hay que hacer es eliminar todo el código, desde la llave hasta la anterior llave, desde la llave de apertura a la llave de cierre. Ponemos punto y coma y añadimos entre private y void, por ejemplo, abstract. Y en la clase también sería añadiendo abstract. Con estas dos cosas, con estos dos cambios, ya no nos da, bueno, nos está dando aquí este error, pero bueno. Vale, nos está diciendo que el método de ejecutar acción que no puede ser privado. Recordad, un método privado es solamente visible dentro de la propia actividad. Y un método abstracto es por definición para acceder desde otras actividades hijas. Entonces, para la visibilidad de actividades hijas, recordad que es protected. En vez de ser private, debemos ponerle protected. De esta forma, le estamos diciendo que solo es accesible por las actividades hijas de esta. Vamos entonces a modificar la Activity 1 y Activity 2 para que usen esta actividad padre. Entonces vamos, por ejemplo, a Activity 1. Como os decía, es una actividad hija de la otra. Entonces, en vez de hacer el extends de Activity, tiene que hacer, o tenemos que hacer, extends de actividad padre. El resto vamos a eliminarlo. No nos interesa en estos momentos. Abrimos la llave. Vemos aquí que nos da un error, nos pone error en Activity 1. Si nos ponemos encima nos dice que falta un método. Añadir un implemented methods. Si lo pulsamos vemos que nos pone la definición del ejecutar acción. Pues vamos entonces a poner aquí el código. No sé si os acordáis cuál código era. Sería la creación del intent para llamar a la segunda actividad. Entonces vamos a crearlo. Ya os digo que esto, si no os acordáis, pues lo que tenéis que hacer es copiarlo en un bloc de notas o dejarlo copiado en algún otro sitio, mientras que creáis los distintos métodos. New intent, y entre paréntesis el primero era el contexto y el segundo es la actividad que queremos abrir. La actividad que queremos abrir es activity2.class. Ponemos punto y coma al final y aquí lanzamos el intent. Start activity intent. Con eso ya tenemos que el botón, al ejecutar la acción, recordad que la ejecución la decide la activity padre, que es este código de aquí, el setOnClickListener. El activity padre nos va a indicar cuándo se ejecutará esta acción. Pero bueno, tenemos la parte de esta, pero nos faltaría aún la parte de la asignación de texto. Entonces, para la asignación de texto, recordad que en el otro punto lo teníamos dentro del onCreate. Vamos a ponerlo también dentro del onCreate. Esto no va a cambiar. Pulsamos aquí un par de intros para separarlo y empezamos a escribir onCreate. Ya vemos aquí que nos aparece onCreate, igual que antes. Y nos llama, la primera línea es super.onCreate. Bien, esto de super.onCreate lo que viene a decir es que el sistema queremos que ejecute lo que haga el padre. Primero ejecutará el código del padre y después empezaremos a ejecutar el código que le pongamos nosotros aquí. Entonces, el código del padre es esto. Vemos que en el código ya tenemos el setContentView, el findView allí de tanto del texto como del botón y el setOnClickListener. Es decir, estas cuatro cosas no tenemos que añadirlas en la actividad hija, ya las hace la actividad padre. Entonces, en la actividad hija lo único que tendríamos que hacer sería texto, punto. Vale. Aquí hay un pequeño problema. Recordad lo de los métodos. El método, si le poníamos private, no era accesible desde las clases hijas. Si le ponemos protected, sí. Y en el activity padre tenemos los dos métodos, los dos objetos, texto y botón, como private, con lo que no serían visibles desde las clases hijas. Lo que vamos a hacer es ponerlas protected.private.
para que las podamos usar en la clase hija, protected. De esta forma el código va a ser igual, estas variables no van a ser accesibles desde otras actividades que no sean las actividades hijas y no vamos a tener problemas de que desde otro sitio intentemos modificar este valor, ya que no nos va a dejar el sistema. Nos volvemos de nuevo a Activity1, ponemos texto, punto, y ahora sí que ya nos permite llamar a estos métodos. Ya nos aparece el listado. Tenemos, igual que antes, vamos a poner lo mismo. SafeText del Activity1 era estamos en la actividad 1, punto y coma, y el texto también del botón. Botón.setText, abrir, actividad 2, punto y coma al final. Con esto le estamos diciendo al sistema que lo primero que tiene que hacer es ejecutar lo que ponga el padre. El padre, entre otras cosas, recordad, crea el layout o asigna el layout, le asigna el texto. Recordad que no podemos hacer esta línea de código, estas dos líneas, mientras que no hayamos hecho antes el findViewById adecuado. Siempre tenemos que hacer primero el findViewById antes de asignarle cualquier dato, asignarle cualquier método. Pasaría lo mismo en este trozo de código. Si os fijáis, primero se hace el findViewById del botón y después se hace el setOnClickListener. Si lo hiciéramos al revés, nos daría error. Y con el Activity1 es igual. Primero tenemos que llamar al super.onCreate para que ejecute las acciones que indica el padre. Y después es cuando nosotros le asignamos el texto. Vamos a hacer lo mismo con la actividad 2. Ya os digo, los cambios son muy parecidos. Igual que antes, en vez de heredar, en vez de hacer extends de activity, tenemos que hacer extends de activity padre. Eliminamos el resto del código, ponemos las llaves y en activity 2 nos da el mismo error que antes, que es añadir los métodos no implementados y ya nos añade el de ejecutar acción. Recordad que la acción de la activity 2 era finish. Únicamente cerrar la actividad. Esto ya estaría. Vamos entonces a la parte de asignarle el texto. La asignación de texto se hace igual que en el Activity1, es decir, dentro del onCreate. Lo que voy a hacer, en vez de tener que escribirlo manualmente, voy a copiarlo directamente y lo voy a pegar aquí. Con esto ya lo tenemos, pero sería otro texto. En vez de ser estamos en la actividad 1, sería estamos en la actividad 2. Y el texto del botón, en vez de ser abrir actividad 2, sería cerrar actividad. Lo guardamos todo. El manifest quedaría exactamente igual. Recordad que en el manifest solamente ponemos las actividades que queremos que se muestren al usuario. No es necesario poner las actividades que no queremos que se muestren o que no se van a mostrar. Con lo que la actividad padre realmente no es necesario añadirla. Y tal cual está el código, voy a volver a ejecutarlo y veremos que se ejecuta exactamente igual que se ejecutaba antes. Voy al DDMS, hago la captura de pantalla y vemos aquí que aparece lo mismo. Pulso el botón, actualizo aquí y ya tendríamos aquí en pantalla la segunda actividad. Si pulso el botón de cerrar actividad y vuelvo a actualizar, vemos que se abre la primera y no hay ningún tipo de problema. Vemos que es mucho más sencillo el trabajar así. Podemos crear una actividad o una clase con una estructura más compleja, como actividad padre, con todos los métodos que se vayan a ejecutar siempre. Y en las actividades hijas, pues, con solamente definir un método, en este caso era ejecutar acción, el único que hemos hecho abstracto. Pero bueno, como podéis ver, podéis hacer bastantes más. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar ahora mismo un código que estoy trabajando ahora para que veáis la diferencia. Esta aplicación es una aplicación de ejemplo que ya os digo, después la subiré al repositorio para que la tengáis disponible siempre. Podáis ver el código tal cual ha quedado. Voy a cerrar estos archivos, estas pestañas, para que veáis la diferencia entre un código de ejemplo, que realmente era una explicación de cómo funcionaban, a un proyecto en el que lo he tenido que usar y que tenemos en este punto. Tengo esta actividad, que es la actividad padre,
que tiene abstract, que está definido como abstracto aquí. Y si bajamos, vemos que tenemos mucho código. Bueno, en total son 175 líneas de código. Y tenemos estos dos métodos abstractos. Estos dos métodos, si nos vamos a las actividades que lo están usando, que son config widget y edit profile activity, en config widget el método save change, guardar cambios, que tenemos aquí, el método guardar cambios ejecuta todo esto, son desde la línea 30 a la línea 56, son 26 líneas, más unas pocas líneas en el onCreate y una línea más en el cancel change. Como veis, tampoco tiene mucho, pero bueno, nos hemos ahorrado el juntar las 30 líneas más o menos que hay en el config widget junto a las 175. Y en vez de tener dos actividades, porque la de edit profile activity también es muy parecida, tiene más líneas pero es muy parecida, en vez de tener dos actividades, esta sería de 105 más 175, que serían alrededor de 275 más o menos, 280, sería edit profile activity. Config widget sería de 64 más 175, que son más o menos unas 240 o por ahí. Tendríamos, si no usáramos métodos abstractos, tendríamos dos actividades, una de 240 y otra de 280 líneas, pero usándolas tenemos una actividad de 175, vemos que hemos reducido mucho el tamaño, y después dos actividades, que esta está en 64 líneas y la otra está en 105, es decir, aunque parezca más trabajo, más líneas, realmente lo que hemos hecho ha sido simplificar mucho el código, ya que toda la parte común está en un mismo punto. Si ahora yo quiero cambiar el funcionamiento de esta actividad, de ambas actividades, perdón, lo podría cambiar en la actividad padre. Yo en esta puedo cambiar cualquier cosa y se cambiaría automáticamente en las dos actividades y no habría ningún tipo de problema. Ya el cambio se ejecutaría en todas ellas. En principio, como podéis ver, funciona o tiene mayor uso en actividades muy complejas, con el código muy repetido entre actividades o entre clases Java. Pero bueno, yo os digo que no solo sirve para actividades o clases grandes, sino que, como hemos visto en el ejemplo, para clases pequeñas también funciona y nos ahorramos bastante código. En nuestro ejemplo, en vez de tener, en este caso serían 38 líneas, más 22 serían unas 60, vamos a dejarlo en 50 por el código que no tiene nada que ver, que es la definición del abstract y demás. Serían 50 líneas para la actividad 1, más o menos otras 50 para la actividad 2, ya que la diferencia de líneas es mínima. Serían en total, si no hiciéramos con el abstract, tendríamos unas 100 líneas entre las dos actividades con casi todo el código igual. Y ahora mismo lo que tenemos son 38 por aquí, 20 por aquí y otras 20 por aquí. Serían unas 80 líneas. En vez de tener 100 que teníamos antes, tenemos menos líneas, tenemos 80. Y no tenemos ningún tipo de código repetido. Es decir, si quisiéramos hacer un cambio en la actividad padre, o bueno, si quisiéramos hacer un cambio que se vea, que se refleje en ambas actividades, lo cambiaríamos en la actividad padre y se cambiaría automáticamente en todas las actividades que lo extiendan, que hagan el extends de activity padre. Y con esto ya veis que es mucho más sencillo, el código es mucho más fácil de entender y los cambios que tengamos que hacer más adelante van a ser mucho más rápidos. No tendríamos que andar tocando dos archivos. Con tocar un único archivo, ya los cambios ya se extenderían a todas las clases hijas de la que cambiemos. Y hasta aquí realmente el webinar de hoy. Ha sido un webinar muy corto, pero bueno, espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier problema, cualquier duda con esto que he explicado, pues recordad que estaré en Skype o si no, pues por correo electrónico. Nos podéis siempre enviar vuestras dudas y las contestamos lo antes posible. Venga, chao.